Ella nunca reveló su auténtico ser. Lo que presenciaste fue una ingeniosa máscara, un velo astuto diseñado meticulosamente para subyugarte. Mientras tú ofrecías generosamente tu corazón, ella calculaba con precisión cada ademán, cada palabra, cada manipulación. La persona que desgarró tu existencia oculta verdades tan sombrías que, de haberlas conocido desde el principio, jamás te habrías aproximado. Te indujo a cuestionar tu propia cordura, te persuadió de que el problema residía en ti, y te segregó de aquellos que habrían podido alertarte. Y cuando intentaste liberarte, desplegó un formidable repertorio de artimañas psicológicas tan eficaces que recaíste una y otra vez, sin percatarte de que te hallabas inmerso en una contienda imposible de vencer. Figuras eminentes en el campo de los trastornos de la personalidad, como Otto Kernberg, han desvelado aquello que estos manipuladores se afanan en ocultar. Hoy desenterraré los 6 velos más oscuros, las verdades más inconfesables que el arquitecto de tu tormento jamás admitirá, siendo el último el más demoledor de todos, pues esclarece por qué, incluso ahora, una parte de ti permanece cautiva en su telaraña. Esto no es simplemente otra exposición sobre el narcisismo, es un manual esencial, una brújula hacia tu emancipación definitiva de su influencia psicológica. Si alguna vez te has interrogado, ¿cómo pude no advertirlo? O ¿por qué no logro superarlo del todo? Las respuestas yacen en estas 6 revelaciones que hasta el día de hoy te han sido imperceptibles. Persiste hasta el final, porque al comprender el postrer secreto, todo cobrará un nuevo sentido. La bruma mental se disipará y al fin reconocerás que nunca fue tu culpa. La personalidad patológicamente narcisista no es meramente alguien con un ego desmesurado. Es un predador de almas, un cazador de emociones que ha perfeccionado a lo largo de su vida la maestría de la manipulación mental. Mientras los individuos promedio cultivan la empatía y forjan lazos genuinos, el narcisista desarrolla complejos esquemas para aprovecharse de los demás sin el menor atisbo de remordimiento. ¿Recuerdas cuando sus ojos se fijaron en los tuyos y te hicieron sentir como el epicentro de su universo? ¿Recuerdas cómo, semanas o meses después, esa misma mirada se posaba sobre ti con un desprecio absoluto, como si carecieras de valor? No fue una coincidencia ni un cambio inexplicado. Fue una táctica fríamente calculada. Investigaciones neurocientíficas han demostrado que el cerebro de una persona patológicamente narcisista procesa las interacciones humanas de una forma radicalmente distinta. Para ellas, no eres una entidad con sentimientos y necesidades intrínsecas. Eres un mero instrumento, una pieza de utilidad, una fuente de la que extraer validación, admiración y dominio. Una de mis pacientes, llamada Victoria, estuvo unida durante 8 años a una persona con rasgos narcisistas encubiertos. Cuando finalmente logró liberarse de aquella relación asfixiante, me confió: es como si hubiera convivido con un actor que representaba el papel de mi pareja ideal, mientras, tras el telón, urdía mi desintegración psicológica día tras día. Victoria, como tantos otros, descubrió que la persona narcisista erige a tu alrededor una prisión tan sutilmente invisible que al percatarte de tu encierro, las llaves para escapar parecen inalcanzables. La tragedia radica en que estas personas son consumados maestros del disimulo. Incluso profesionales con vasta experiencia pueden ser inicialmente seducidos por su encanto superficial y su carisma. La persona con rasgos narcisistas patológicos puede sostener su farsa durante meses o incluso años antes de revelar progresivamente su auténtica esencia.
y cuando lo hace, ya ha establecido un control tan férreo sobre tu percepción de la realidad que dejas de confiar en tus propios juicios. El patrón es invariablemente el mismo. Te elevan, te rebajan y finalmente te desechan. Pero lo que permanece oculto son los resortes internos que propulsan este ciclo devastador. Los 6, las profundas verdades que desvelaremos hoy, ofrecerán una comprensión sin precedentes de lo que yace oculto tras la ingeniosa apariencia que cierta figura proyecta al exterior. Previos a adentrarnos en las sombrías revelaciones, me gustaría establecer una conexión con nuestra audiencia. Agradecería que compartieran en los comentarios desde qué localidad nos acompañan. Es crucial para mí comprender la vasta extensión del alcance de esta información esencial, porque la influencia de ciertos patrones de comportamiento no reconoce límites geográficos ni estratos sociales. Se infiltra en cada rincón, desmantelando existencias de forma sigilosa, mientras los afectados se debaten en la confusión, incapaces de discernir la raíz de su tormento. El primer pilar oculto de la psique de estos individuos es la vacuidad intrínseca que define su existencia. Detrás de la magnificencia ostentosa, la altivez desmedida y una autoconfianza aparentemente inquebrantable, reside un abismo interior tan insondable que ni siquiera ellos se atreven a confrontarlo directamente. La persona con este patrón patológico carece de un sentido del yo cohesivo. Se asemeja a una edificación suntuosa erigida sin cimientos, que, aunque imponente a la vista, amenaza con colapsar en cualquier instante. Esta profunda fragilidad interna es la explicación de su desmedida reacción furibunda ante la más mínima crítica. No es meramente una aversión al cuestionamiento, es que cada objeción amenaza con exponer la nulidad central de su ser. Consideremos el caso de Leonardo, un influyente líder empresarial que subyugaba a su compañera como si fuera una mera posesión privada. Cuando ella osaba expresar el más trivial desacuerdo, él estallaba en episodios de ira incontrolable. ¿La razón? Cualquier desviación de la imagen de perfección que él necesitaba mantener amenazaba con revelar la cruda verdad, que detrás de su fachada de éxito y dominio no existía absolutamente nada. Esta profunda inanidad interna explica por qué tales individuos demandan incesantemente atención y admiración externas. Operan como depredadores emocionales, no por elección, sino por una imperiosa necesidad psicológica. Sin su validación constante, sin su atención, sin su adulación, o incluso sin su temor, ellos empiezan a desvanecerse. Y aquí radica la parte que jamás confesarán. Esta vacuidad les causa un tormento crónico que ni siquiera pueden expresar. La cruel ironía es que este dolor, en lugar de generar empatía hacia otros, los impulsa a infligir más sufrimiento. Es como si su lógica interna dictara: si yo padezco, tú también debes hacerlo. Este tipo de individuo jamás admitirá su vacío. Nunca dirá: te maltrato porque estoy hueco por dentro y tu plenitud me encoleriza. Pero esta es, precisamente, la verdad que ocultan tras cada acto de manipulación, cada insulto, cada episodio de confusión deliberada. Nunca fue sobre ti, siempre ha sido sobre el agujero negro en el centro de su ser, que amenaza con engullirlos si no te consumen a ti primero. El segundo aspecto perturbador que esconden es su adicción al control, equiparable a la dependencia de una sustancia. No es simplemente una preferencia por imponer su voluntad, es que literalmente son incapaces de funcionar sin moldear la realidad a su antojo. Esta imperiosa necesidad de dominación es tan arraigada que redefinirá cada aspecto del vínculo.
Determinarán qué amistades puedes cultivar, qué atuendos te son permitidos, cuándo puedes expresarte e incluso qué emociones tienes derecho a sentir, y lo harán de manera tan insidiosa que, inicialmente, podría confundirse con genuina preocupación. No uses ese atuendo. La gente pensará que eres vulgar. Esto no es protección, es control. Tus amistades no te valoran como yo. No es perspicacia, es un aislamiento calculado. ¿Estás exagerando? Eso no sucedió así. No es una diferencia de percepción. La percepción no es más que la deliberada remodelación de tu propia realidad. Elena lo experimentó de la forma más dolorosa. Su pareja, Leo, un hombre consumido por el ego, había instalado sin su conocimiento una aplicación de rastreo en su dispositivo móvil. Mientras ella dormía, él escudriñaba sus comunicaciones y poco a poco la persuadió de que sus acciones eran por su bien, alegando que el mundo exterior estaba lleno de peligros. Cuando la verdad salió a la luz, él hábilmente invirtió la situación acusándola de ser paranoica e ingrata por su supuesta protección. Lo que un individuo con tendencias narcisistas jamás reconocerá es que esta compulsión por el dominio no emana del afecto, sino del terror. Temen visceralmente el abandono, ser expuestos tal como son realmente, perder esa fuente constante de admiración y validación. Este miedo es tan sobrecogedor que justificarán cualquier comportamiento lesivo con tal de mantener su férreo control. El aspecto más insidioso de esta sed de dominio es que perdura incluso tras la disolución de la relación, mediante conexiones compartidas, como amistades mutuas o hijos, o simplemente a través del acoso digital en redes sociales. El narcisista intentará retener alguna clase de influencia sobre ti. No es por un amor genuino o porque te eche de menos, sino porque le resulta intolerable la idea de que logres liberarte de su yugo. Y aquí reside el dato más escalofriante. Estudios recientes sugieren que los narcisistas experimentan una descarga de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer, cuando consiguen ejercer con éxito su dominio sobre otros. Literalmente, obtienen una recompensa neurológica al manipular a terceros. Es una adicción en el sentido más estrictamente científico de la palabra. El segundo secreto que un narcisista nunca desvelará es la existencia de sus múltiples existencias paralelas, cada una gobernada por distintas normativas, distintas falsedades y diferentes víctimas. Mientras tú te crees inmersa en una relación exclusiva y comprometida, el narcisista sostiene una intrincada red de otras fuentes de sustento. Podrían ser exparejas con quienes mantienen un contacto de supuesta amistad, compañeros de trabajo con quienes flirtean descaradamente o incluso relaciones sentimentales completas y secretas. Lo más inquietante es la destreza con la que logran mantener estas realidades separadas, una habilidad que desafía la lógica. Adrián, por ejemplo, parecía el esposo impecable para una de sus compañeras, mientras mantenía otra unidad familiar, completa en una ciudad distinta. Durante un lustro, ninguna de las dos mujeres tuvo conocimiento de la existencia de la otra. Cuando finalmente fue descubierto, su reacción fue culpar a ambas, alegando que sus exigencias irrazonables lo habían forzado a esa situación. La compartimentación psicológica de un narcisista es casi sobrehumana. Pueden mentirte a la cara, mirándote directamente a los ojos, sin exhibir el más mínimo rastro de malestar. Pueden jurar amor eterno mientras en su mente ya están planeando su próxima conquista. Y lo hacen sin el conflicto interno que una persona común y corriente experimentaría. Cuando descubres indicios de esta doble vida, mensajes inexplicables, ausencias sospechosas, inconsistencias en sus relatos,
el narcisista activará magistrales tácticas de desviación. Te acusará de violar su privacidad, de ser insegura o incluso de proyectar tus propias inclinaciones infieles. Este misterio es especialmente desgarrador porque transgrede la premisa fundamental de cualquier vínculo íntimo, la honestidad elemental sobre quiénes somos y qué hacemos. El narcisista se siente con pleno derecho a esta doble vida, simplemente porque en su mente distorsionada sus necesidades siempre priman sobre las tuyas. Y aquí reside la verdad más amarga. Incluso cuando prometen exclusividad, incluso cuando juran lealtad, los narcisistas patológicos no se sienten realmente constreñidos por estos pactos. Para ellos, los votos y promesas son meras herramientas estratégicas, no compromisos morales vinculantes. En su universo interno fragmentado, las reglas son para los demás, jamás para ellos. El tercer secreto inconfesable es, quizás, el más impactante. El narcisista que te denigra, que te critica constantemente, el individuo que de forma incansable socava tu confianza, esforzándose por disminuir tu valía, alberga un resentimiento profundo y enmascarado hacia ti. Esta amargura solapada representa una paradoja sorprendente dentro de su psique. A pesar de considerarte inferior, indigno de respeto, secretamente anhelan tus auténticos atributos, cualidades que ellos mismos no poseen. Quizás sea tu habilidad innata para forjar conexiones genuinas, tu espontánea alegría de vivir, tu inagotable fuente de creatividad o tu inherente resiliencia emocional. Pensemos en el caso de Alejandro, un arquitecto visionario aclamado por sus diseños innovadores, casado con Sol. Al principio, Sol se jactaba de los logros de Alejandro ante su círculo social, deleitándose en la gloria reflejada. Sin embargo, a puerta cerrada, minaba sistemáticamente sus perspectivas profesionales. Arremetía contra sus conceptos arquitectónicos, diseccionando cada defecto percibido hasta que sutilmente lo persuadió de reducir sus ambiciosos proyectos, supuestamente en aras de la tranquilidad doméstica. A Alejandro le llevó años, durante su terapia, comprender la cruda realidad. Sol se sentía obligada a destruir aquello que nunca podría encarnar. Esta envidia corrosiva aclara uno de los comportamientos más desconcertantes de estas personas. ¿Por qué parecen atacar tus mayores talentos y virtudes con tanta precisión? Si posees una personalidad naturalmente atractiva, podrían tildarte de superficial o de buscador de atención injustificada. Si tu naturaleza es profundamente compasiva, podrían descartarte como excesivamente ingenua o frágil. Y si alcanzas hitos profesionales, invariablemente encontrarán vías para desacreditar tus logros o apropiarse del reconocimiento. Esta envidia subyacente, que contradice fundamentalmente su inflada autoimagen, es algo que jamás admitirán. Sin embargo, actúa como el principal catalizador detrás de sus incansables esfuerzos por menospreciarte. Simplemente no pueden tolerar la existencia de cualidades en ti que no pueden atribuirse a sí mismos. La investigación psicológica indica que esta forma de envidia está estrechamente ligada a un proceso conocido como identificación proyectiva, donde el individuo proyecta subconscientemente sus propios rasgos indeseables en ti, solo para luego atacarte por ellos. Podrían acusarte de ser egoísta, precisamente porque no pueden reconciliar su propio y profundo egocentrismo. Esta envidia también aclara por qué su crueldad se intensifica precisamente cuando estás experimentando momentos de alegría o triunfo. Tu felicidad sirve como un recordatorio ineludible de la genuina profundidad emocional a la que ellos no pueden acceder, lo que los impulsa a sabotearla. La quinta verdad profunda sobre estas personas
es su incapacidad intrínseca para percibirte como un ser completamente autónomo, con tus propios pensamientos, emociones y una existencia independiente. Esto va más allá del mero egoísmo. Representa una laguna cognitiva fundamental, una deficiencia que los psicólogos denominan falta de constancia objetal. La personalidad narcisista lucha por mantener una imagen mental coherente e integrada de otra persona, una que abarque tanto los atributos positivos como los negativos. En su mundo interno fracturado, eres completamente digno de alabanza cuando satisfaces sus demandas, o absolutamente despreciable en el momento en que te desvías. Esto explica las desconcertantes fluctuaciones en su comportamiento que puedes haber soportado. Un día eras el epítome de la perfección, colmado de adulación. Al siguiente eras considerado completamente inútil, y todo esto sin ningún cambio fundamental en tu propia conducta. El Ara soportó años de erosión psicológica por parte de su pareja, Damián, antes de lograr finalmente liberarse. En su posterior terapia, relató una sorprendente revelación. Era como si él no pudiese recordar quién era yo de un día para otro, como si cada jornada tuviera que volver a demostrar mi valor como persona. Esta incapacidad fundamental para reconocer tu identidad continua y tus derechos inherentes como ser humano aclara por qué pueden infligir daño con una aparente ausencia de remordimiento. No es que desconozcan el dolor que causan, más bien, a un nivel fundamental, no logran reconocer plenamente tu humanidad diferenciada de sus propias necesidades inmediatas. De hecho, estudios de neuroimagen de vanguardia han puesto de manifiesto diferencias en la actividad cerebral cuando los narcisistas patológicos procesan información relativa a otras personas, con una activación reducida en las regiones típicamente asociadas con la empatía y la comprensión social. La peculiaridad más crítica de la persona con este patrón es que su mente no procesa la empatía ni la conexión humana de la manera en que lo haría un individuo emocionalmente sano. Es por ello que, por muchas horas que dediques a verbalizar tus sentimientos, es improbable que logren una comprensión genuina. No se trata de una barrera en la comunicación. La cuestión reside en una carencia de la estructura neurológica fundamental para asimilar tu vivencia como algo real y significativo. Y lo que resulta aún más devastador, esta deficiencia explica por qué el manipulador puede reemplazarte con tanta celeridad después de la ruptura. Para ellos, las personas son meras piezas intercambiables, simples fuentes de provisión emocional. Vuestra historia compartida, tus sacrificios, vuestro amor particular, todo eso les resulta completamente imperceptible. El sexto y más peligroso secreto de estos individuos es que todo el ciclo de abuso, la idealización inicial, la posterior devaluación y el descarte final, está diseñado con el propósito explícito de generarte una dependencia psicológica hacia la relación, una que persiste incluso mucho después de que seas consciente del maltrato. Este es el enigma que desvela por qué, aún ahora, una parte de ti sigue añorando a esa persona. ¿Por qué continúas dudando de tu decisión de distanciarte? ¿Por qué te preguntas si esta vez las cosas serán diferentes? El abusador ha analizado con minuciosa precisión tus vulnerabilidades emocionales. Conoce exactamente qué resortes debe pulsar para activar tu anhelo, tu sentimiento de culpa, tu esperanza, tu miedo. Ha orquestado un ciclo de refuerzo intermitente que forja una adicción psicológica que supera en potencia a muchas dependencias químicas. Daniel dejó a su pareja manipuladora en 12 ocasiones antes de lograr su liberación definitiva. Cada vez que intentaba separarse, ella ponía en marcha una estrategia fríamente calculada. Primero, una indiferencia absoluta para activar su temor al abandono.
Luego, sutiles alusiones a los momentos felices compartidos. Y finalmente, una avalancha de promesas, disculpas y demostraciones de cambio. Y funcionaba una y otra vez. Este patrón no es fruto del azar. Estudios sobre los esquemas de refuerzo intermitente demuestran que cuando las recompensas, en este caso afecto, validación, experiencias agradables, se entregan de forma impredecible, se genera un vínculo de adicción más robusto que cuando se proporcionan de manera constante. Es el mismo principio psicológico que hace que las máquinas tragaperras resulten tan adictivas. Neurocientíficos han documentado que este tipo de manipulación emocional activa los mismos circuitos cerebrales que la adicción a sustancias. Tu cerebro, literalmente, desarrolla una dependencia bioquímica al ciclo de tensión y alivio que el manipulador orquesta. Y lo más perverso es que muchos de estos individuos estudian activamente tácticas de manipulación, comparten estrategias en foros en línea, leen libros sobre persuasión y control mental, perfeccionando sus métodos con cada nueva víctima. Mientras tú te adentrabas en la relación con honestidad y vulnerabilidad, ellos lo hacían con un manual de estrategias para explotarte. Este último descubrimiento explica por qué las víctimas de abuso de este tipo a menudo experimentan un síndrome de abstinencia emocional cuando intentan distanciarse. No es signo de debilidad ni de codependencia. Es una respuesta neurológica deliberadamente programada por el abusador para mantener el control incluso una vez que la relación ha finalizado. Y es precisamente por eso que comprender estos secretos resulta tan fundamental para tu liberación final, porque solo al entender los mecanismos de tu prisión podrás encontrar verdaderamente la salida. Tomar conciencia de estos 6 secretos oscuros probablemente ha despertado en ti una amalgama de emociones. Rabia por lo que te han infligido, alivio al comprender que no estabas enloqueciendo y quizás miedo al reconocer la profundidad de la manipulación que has padecido. Es completamente normal sentirse abrumado. Esta información no es fácil de procesar. Estás descubriendo que lo que creías que era un vínculo auténtico era, en realidad, una elaborada artimaña. Lo que parecía una conexión imperfecta pero auténtica, en realidad fue una táctica psicológica meticulosamente orquestada para explotarte emocionalmente. Permíteme proporcionarte una guía práctica para integrar este conocimiento en tu proceso de sanación. En primer lugar, asimila que la desintoxicación emocional es un fenómeno biológico genuino. Tu cerebro y tu sistema nervioso han sido condicionados a través de un trauma persistente y una manipulación sofisticada. La recuperación no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo para que tus circuitos neurológicos se reajusten. Elena, quien padeció un patrón de abuso emocional durante 7 años, describió así su experiencia de restauración. Durante los primeros meses tras liberarme, sentía que mi propio cuerpo me traicionaba. Mi mente sabía que Leo era dañino, pero una parte de mí seguía anhelándolo. Cuando comprendí que era una adicción química real en mi cerebro, pude abordarla como tal, un día a la vez, con profunda autocompasión, incluso cuando mis pensamientos recaían en viejos patrones. En segundo lugar, reconoce que tus impulsos más nobles fueron sistemáticamente distorsionados. La persona manipuladora identificó tus cualidades más admirables, tu empatía, tu capacidad de perdonar, tu tendencia a ver lo mejor en los demás, y las empleó como armas contra ti. Esto no implica que debas endurecer tu corazón o volverte cínico. Significa que necesitas desarrollar un mecanismo de alerta temprana más sofisticado para salvaguardar esas virtudes tan valiosas.
En tercer lugar, empieza a ejercitar la afirmación de tu propia realidad. Una técnica eficaz es llevar un diario de la verdad, donde documentes tus vivencias, sentimientos y percepciones sin la voz del manipulador que te contradice constantemente. Con el tiempo, esto contribuirá a contrarrestar años de manipulación psicológica y distorsión cognitiva. En cuarto lugar, comprende que el historial de comportamiento es el predictor más fiable de futuras acciones. El individuo manipulador probablemente intentará regresar cuando necesite reabastecer su suministro emocional. Volverá con las mismas promesas, la misma intensidad y su habitual encanto superficial. Ahora que conoces los mecanismos detrás de estas artimañas, puedes percibirlas como lo que son: herramientas de coerción, no expresiones de afecto sincero. En quinto lugar, rodéate de individuos que validen tu experiencia. La comunidad de supervivientes de este tipo de abuso es amplia y empática. Busca grupos de apoyo, terapeutas especializados en trauma y educadores que comprendan la dinámica específica de la manipulación emocional. La validación externa es esencial mientras reconstruyes tu percepción de la realidad. Finalmente, recuerda que tu valor inherente como ser humano jamás dependió de la opinión de la persona manipuladora. Su constante evaluación de tu valía era simplemente otra herramienta de control. Tu inteligencia, tu bondad, tu capacidad de amar, todas las cualidades que el manipulador intentó usar en tu contra, son precisamente lo que te hace irreemplazable y verdaderamente valioso. La aplicación más potente de este conocimiento es sencilla pero profunda. Cada vez que sientas el impulso de contactar al manipulador, cada vez que dudes de tu decisión de distanciarte, cada vez que te preguntes si fuiste demasiado severa o si las cosas podrían haber sido distintas, rememora estos 6 pilares. Recuerda que no te encontrabas en una relación con una persona imperfecta pero genuina. Estabas atrapada en un ciclo de explotación calculada por alguien incapaz de verte como un ser humano completo. Con esta comprensión, puedes, al fin, iniciar tu camino hacia la verdadera liberación. Hemos desvelado juntos las 6 verdades más oscuras que el manipulador oculta hasta el final. El vacío interior que esconde desesperadamente, su adicción patológica al control, su doble vida meticulosamente compartimentada y su profunda envidia patológica hacia su incapacidad inherente para percibirte como un ser humano completo y su táctica premeditada para mantenerte atado, incluso después de haberte infligido un daño profundo, son revelaciones cruciales. Estas verdades no son meros defectos de carácter, son los engranajes esenciales de un sistema de opresión psicológica meticulosamente diseñado para parasitar tu capacidad natural de amar, confiar y establecer vínculos auténticos. El discernimiento que has cultivado hoy no es una simple pieza de información, representa tu emancipación. Es la llave maestra que al fin puede descorrer el cerrojo de la celda invisible en la que has permanecido atrapado. Porque, al asimilar por completo la mecánica de la manipulación intrusiva, ésta pierde gran parte de la autoridad que ejercía sobre ti. Tu psique ha sido moldeada para reaccionar a sus artimañas, tus emociones secuestradas para satisfacer sus exigencias. Tu autoimagen distorsionada para facilitar tu aprovechamiento. Pero ahora posees la realidad, y la realidad, por muy lacerante que resulte, constituye el primer paso ineludible hacia una auténtica restauración. Recuerda que el proceso de sanación, tras el daño emocional infligido, no sigue un camino uniforme. Habrá jornadas en las que experimentarás una lucidez y una fortaleza inquebrantables, y otras en las que la impronta de condicionamientos pasados retomará temporalmente el control. Ejerce la paciencia contigo mismo.
El perjuicio que padeciste no surgió de la noche a la mañana, y la recuperación, del mismo modo, no será instantánea. La buena nueva radica en que las investigaciones en neuroplasticidad demuestran que el cerebro posee la capacidad de liberarse de esquemas de trauma y condicionamiento, siempre que reciba el enfoque y el respaldo adecuados. Las conexiones neuronales, forjadas durante el período de abuso, pueden ser reemplazadas por nuevas redes, cimentadas en la seguridad, la verdad y el autorrespeto. Ahora deseo solicitarte un gesto significativo. Comparte en los comentarios "Merezco mi verdad". Si este contenido ha arrojado luz sobre alguna faceta de tu vivencia con el abuso psicológico, tu testimonio no solo corrobora tu dedicación a tu propio bienestar, sino que también puede convertirse en el faro que oriente a otra alma perdida en la densa niebla de la manipulación. Además, si conoces a alguien que lucha por comprender o superar una relación con un individuo manipulador, por favor, hazle llegar este mensaje. El aislamiento es una de las herramientas más potentes del opresor. Romper esa burbuja al difundir conocimiento esencial puede literalmente preservar existencias. Existe un universo entero más allá de la sombra de este tipo de abuso. Un lugar donde no es necesario que transites con cautela alrededor de las frágiles inseguridades ajenas. Un espacio donde tus pensamientos, sentimientos y percepciones son acogidos como válidos. Un ámbito donde el afecto no se presenta con condiciones imposibles ni sanciones crueles. Ese mundo te aguarda, y ahora que conoces los oscuros secretos que el manipulador intentó ocultarte, estás un paso más cerca de reclamarlo. Gracias por tu valiosa atención. Si este material te ha resultado de utilidad, te invito a hacer clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla, donde profundizo en estrategias concretas para desintoxicarte emocionalmente después de una experiencia así. Tu senda hacia la plena libertad emocional apenas comienza y estoy aquí para acompañarte en cada etapa.